¿Qué tal, almas conectadas? ¿Cómo estáis? Entramos ya en el en vivo de hoy, cuyo tema es dualidad y polaridad. Un tema muy interesante, desde luego. Está a la orden del día. ¿Qué tal, Merce? Y nos va a acompañar Óscar de la Fuente. ¿Qué tal, Matilda? Habíamos anunciado el directo, el en vivo. Espero que lo tengáis anotado en agenda. ¿Cómo vais? ¿Cómo va esa luna llena en energía de Cáncer, domiciliada, ni más ni menos, potente y poderosa luna llena? ¿La estáis notando, Matilda? Almitas, que estáis en el en vivo, que vais entrando. Seguro que sí, seguro que sí. Loli Vázquez, ¿qué tal? Bienvenida. Isa Holística, bienvenida también. Pues sí, hoy nos espera un en vivo bastante interesante, sobre todo por el tema, ya que, como decimos, es un tema muy a trabajar de cara a la nueva era, de cara a conectar todas las partes del ser en su completitud. Vamos a dar la bienvenida. Hola. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Ay, qué graciosa, Loli. Dice, qué bien te queda el azul eléctrico, estás guapísima, muchas gracias. Es mi color preferido. Supongo que es por eso. Se nota. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Ya te echábamos de menos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un saludo a todos los que nos están viendo, a ti, y enhorabuena por el libro, por el nuevo libro, Hechos Revelados. Enhorabuena por ello. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Descodificando los mensajes de las señales y de los números, que esto es a la orden del día. Y hoy tenemos un tema muy importante, dualidad y polaridad. Sí. Coméntanos. Eso es lo que vamos a abordar. Bueno, pues vamos a ver un poquito este tema en particular y vamos a ver incluso una visión. Uno puede luego incluso preguntar perfectamente sobre ello, sobre las dudas que tengan, sobre la visión real de cómo se plantea la dualidad, que muchas veces no es lo que nos han enseñado, como veremos, porque son dos aspectos muy importantes, los dos son por igual, o sea, están presentes en todo lo que existe en este plano y de hecho están creados precisamente para aprender. Ese es el motivo por el cual se puede aprender, porque existe esa dualidad. Entonces, sin esta dualidad no podríamos entender este proceso de aprendizaje que vivimos en este plano en particular y en esta existencia. Entonces, no es ni bueno ni malo en absoluto, sino simplemente es un mecanismo por el cual podemos aprender y entender las cosas. Podemos ver, más adelante veremos qué connotaciones tiene todo esto. Pues sí, así es. Uno de los puntos más importantes... Sí, nada, tranquila. Uno de los puntos más importantes donde se explica esto detenidamente es en el Kybalión, el libro que todo el mundo ya conocerá. Y ellos lo denominan, o se denomina el principio de polaridad, ¿de acuerdo? Y está presente en todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con esta existencia y con este plano. En planos superiores no existe este concepto, por eso nosotros a la hora que vamos evolucionando tenemos que tener una visión ya de, vamos a decir, de superar este juego, porque es realmente un juego de la polaridad, y aspirar a algo más, que luego ya explicaremos ese algo más. Totalmente, Óscar, así es. De hecho, es muy interesante en mi campo, por ejemplo, la astrología, ¿verdad? Que, bueno, ya sabéis que desde bien pequeña lo trato y es muy apasionante, muy interesante cómo verdaderamente esto que tú comentabas también, ¿no? Que no existe malo, sino que todo es un reto y es maravilloso poder tener ese reto, porque si no, no nacemos directamente, ¿no? Entonces, o como digo, otra frase que digo, son dos caras de una misma moneda. Es muy importante e interesante ver cómo verdaderamente todo es luz y todo es aprendizaje, y eso también es luz. Todo es una oportunidad de aprender.
Entonces, la dualidad es precisamente, ¿no?, esa ilusión de separación que no es real, como tú bien decías, y que hemos de ir más allá constantemente en nuestras vidas. Hay muchos retos en estos campos de dualidad y polaridad constantemente, ¿no? Y es muy importante no seguir cayendo en repetir mismos patrones o en repetir el mismo aprendizaje, sino ir más allá, trascender ese aprendizaje, adquirirlo, ¿no? Porque lo que no se aprende se repite. Y es lo más grande, ¿no?, el poder decir, vale, hasta aquí, voy a aprender, voy a ponerle luz, que es conectar con nuestra alma, con nuestra divinidad, nuestro corazón, y ahí es cuando todo se puede, ¿eh? No hay mayor fuerza ni potencia que el amor, y efectivamente es la luz y ese es el camino, no hay otro. Y de hecho, por ejemplo, en astrología están las luminarias, el sol y la luna. El sol es nuestra parte energía masculina y que tenemos todas y todos, evidentemente. Y la otra parte es energía femenina, la luna, que efectivamente ahí nos habla de nuestras aguas más profundas, nuestros sentimientos también. Y para comprender a la persona, para mí es básico, ¿no?, el poder conectar con su mapa natal. Efectivamente, cada persona tiene su proceso evolutivo, pero ahí se nos marca la ruta, el aprendizaje de esa ruta, de ese camino evolutivo, donde efectivamente debemos de transitar sí o sí, en esta vida o en las que haga falta, ¿no? Y es importante pues verlo, saberlo y trascenderlo para poder adquirirlo e ir más allá, ¿eh? Y es eso, y si no se vuelve a nacer y se vuelve a nacer. Entonces, ¿es malo volver a nacer? Pues no, no es malo. Como decíamos, nada es bueno, o sea, no hay nada malo, sino que todo realmente es luz, ¿sí? Entonces es bueno, claro, obvio, es bueno. Es un aprendizaje lumínico, todo es luz. Entonces, como comentaba y ya encauzando lo que iba a decir con esta pregunta, y cuando no tienes más fuerzas, nos dice Eso, sí. Sheila, ¿no? Y cuando no tienes más fuerzas, es importante saber, de hecho esto lo he visto sobre todo en el 2020, me ponía las manos en la cabeza, ¿no?, viendo a las personas cómo iban haciendo deporte con todo esto tapado, cómo pasaban días y días y días con todo esto tapado. Yo digo, es impresionante el ser humano, de lo que es capaz y no lo sabe. Es increíble. Entonces, ahí viene esa pregunta, ¿no? Y cuando no tienes más fuerzas, no te creas que no tienes más fuerzas, porque es que las tienes. Puede que sea siempre, cuando uno pierde su energía, su fuerza, es que no está bien centrado. Precisamente no está en ese equilibrio. Estás en algún extremo. En algún aspecto mental, emocional, energético, lo que sea, estás absolutamente en un extremo. Estás en un extremo de esta polaridad o dualidad y precisamente tienes que buscar tu centro. De alguna forma tú te estás desgastando porque no está tu mente o tu ser no está en el lugar correcto. Entonces, por eso precisamente no te empoderas ni tienes todo lo contrario, que es reforzarte. Porque tú si estás en el lugar adecuado te vas a reforzar. Con cada acto, con cada pensamiento que hagas. Luego vamos a expresar un poco y enseñar un poquito también a que sepas distinguir esto. Ya lo hicimos en otros ejercicios y en otros directos, pero vas a saber un poquito también cómo distinguir que no estás en el lugar correcto o que tu pensamiento, por ejemplo, está trabajando en contra tuyo. Ahí está, el pensamiento, la mente, la eterna duda. Quite la cuestión en esta vida para muchas almas, ¿eh? Esto está a la orden del día. ¿A que sí, Óscar? Sí. Cuando estás en paz con esa dualidad y entiendes todo esto y comprendes que no hay bueno o malo, ya se cesa ese desgaste, como tú estás teniendo ese desgaste. Tienes un desgaste adicional porque no estás en paz. Porque luego veremos los dos aspectos, no es bueno ni es malo, pero claro, el estar en extremos sí es bueno o malo para ti, es más perjudicial para ti. ¿De acuerdo? Esto como tal, la dualidad no tiene un concepto de bueno o malo. Nosotros le damos ese concepto. Cuando cambia nuestra mente y aceptamos esas dos partes que están presentes en todo lo que existe, entonces en nosotros empieza el proceso de estar en paz con nosotros mismos. Y desde ahí te aseguro que no te vas a desgastar, ni cansar,
De ninguna de las formas, en ninguno. En Sí, el aspecto Sheila. mental, en nada. La semana que viene tenemos sesión los tres. Yo deseando. Deseando. Es un amor, Sheila, ¿eh? Pues sí, ¿no? Muy interesante lo que compartes, Oscar. Y así es, ¿no? Hemos de ir más allá constantemente para saber realmente lo que somos y lo que valemos, ¿eh? Hay personas que se pierden en esa mente, en ese laberinto. Eh, y ahí se hunden, claro, porque entran en la película, en la Matrix, y se creen pues su mente, y su mente es la eterna duda, no para, absorbe tanta energía a las personas la mente. De hecho, bueno, yo podía dar incluso yo misma, ¿no? Los grandes retos que he tenido siempre han sido a nivel, sobre todo mental, porque la CPU de lo que somos es la mente, ¿no? Si tú te tienes sobre todo en el campo mental, pero cuando empieza, es decir, primero viene la dominación entre comillas, ¿no? Digamos, tener tú el poder de tu mente, de tu propia mente. Y luego es cuando puedes ir más allá. Ya te conectas con el yo soy, con la conciencia, ¿no? Y ahí es cuando ya está la paz. Y esto es muy importante, interesante, puesto que yo, por ejemplo, puedo dar incluso un hecho mío, que con unos 13, 14, 15 años tuve insomnio. O sea, yo sé lo que es que mi mente no paraba de hablar y yo no podía dormir. Y yo quería dormir y la cabeza no paraba. Y digo, wow, impresionante, increíble, esto no me había pasado nunca. La cuestión es que con 15 años yo entré en el insomnio, es decir, no poder dormir, no saber dormir, y salí de ahí sola. Esto es curioso porque hace poco se lo comenté a mi madre y me dice, ostras, no me habías dicho nada. Yo digo, da igual, si tampoco me hubieras podido ayudar, ¿no? Me refiero, además soy Capricornio, o sea, el camino de Capricornio, esto es un hecho, ¿no? Te lo haces tú, que lo que tú quieras. Todo es yo mime conmigo. Si quieres algo, tú. Si quieres tú. Nadie te va a ayudar en el sentido de que tienes que aprender tú. Y eso es lo más grande, es el camino del ermitaño, ¿no? Eso es lo que te da la sabiduría y lo que te empodera verdaderamente. Que tú transites tu camino, que nadie te ayude. Que nadie te ayude. Porque entonces ahí es cuando realmente estás haciendo esa carrera es tuya, ¿no? Es como que ya te estás sacando el título. Y esto mola mucho. Esto es muy guay. La verdadera sanación es esa, sí. Exactamente. Y por eso yo entiendo, ¿eh? Cuando me dicen es que mi mente, yo digo, sí, yo con 15 años lo comento en las sesiones, ¿no? Tuve ese gran reto, pero todo tiene solución en la vida. Y lo más interesante es cuando lo trasciendes y te das cuenta de que no sirve, la mente no sirve para nada, la mente miente, como digo, ¿no? Digo, vas a entrar ahí en el juego de la mente, no entres, eso sí que es una Matrix, es una película eterna, claro. ¿Verdad? De duda constante, la agitación, lo que te quita toda la energía, está ahí. Claro. Si hablamos del aspecto de dualidad y nuestra mente es dual, tiene precisamente esos dos hemisferios. Es un juego eterno entre uno y el otro, la razón y no la no razón, y la intuición, y al final es algo que no es fiable, como todo lo dual no es fiable, porque también predispone mucho el donde tú tengas centrada esa atención. Entonces pueden ser precisamente esos extremos que hablamos. Imagínate una mente que está muy organizada, pues estará en un puntito medio entre esos dos hemisferios. Pero si está en un extremo del pensamiento, o de la razón, o del sentimiento, pues te lleva absolutamente eso, a vivir tu vida en ese extremo, ¿de acuerdo? Pero si tú vas recuperando ese centro, aseguro que todo lo que está en tu vida también se va centrando absolutamente. Todo por igual. Va todo a la par. Pues sí, mente, cuerpo, alma. Esas tres partes o del puzzle, piezas del puzzle, ¿no? Que hemos de unir constantemente en nuestra vida. La coherencia también. Que esto es hermosísimo, ¿verdad? El hacer lo que piensas, lo que sientes, en su completitud. Ahí nos vuelven a indicar, es agotador, claro. Es agotador porque uno no está centrado. Eso es un síntoma maravilloso para entender si yo me agoto y de una manera no normal, mi mente no está en el lugar adecuado. Y mis acciones no están en el lugar adecuado. Por eso os enseñábamos en otros vídeos, y en este veréis,
que ese perder la fuerza que hablábamos, ese perder la fuerza cuando hacemos cualquier ejercicio que me debilita, precisamente me debilita, me agota. Pero si es algo correcto para mí, me fortalece. Me fortalece mentalmente, me fortalece físicamente y energéticamente. Eso es un baremo maravilloso para saber si estoy en el camino o no estoy en el camino. Y muy interesante ese ejercicio, Óscar. Sí. Hay muchísimas cosas. Sí, y el sentimiento, como hablaban esas personas, me siento agotado, no estoy bien. Efectivamente, no estoy en el camino correcto. Porque si no, me debería fortalecer. ¿Qué nos pasa cuando estamos enamorados, cuando estamos en el trabajo perfecto, tal, que echaríamos hasta más horas y más horas y más horas y parece que no tenemos límite? Porque nos nutre, nos carga. Pero basta estar 5 minutos en el sitio que no queremos, con la persona que no queremos, en el peor de los ambientes, que acabamos destrozados. Totalmente. Totalmente. Así es. Y qué sencillo tomar decisiones. Bueno, complicado para algunas personas. Pero sí, hasta que lo aprenden. Bueno. Exacto. Qué bueno, porque esa es la mejor sanación realmente, ¿no? Tomar decisiones que es la coherencia. Cuando tú eres coherente, tomas esa decisión y te sanas, dices, wow, me siento mejor. Esto no lo había hecho, he cambiado, he salido de la zona de confort. Ese es el propósito del karma y la dualidad. Ese es el propósito. Lo que estás comentando ahora mismo. Exactamente van de la mano. Exacto. Karma es muy interesante también el karma y el dharma, ¿eh? Sí. En el momento que tú eres coherente contigo, ya estás, eso es indicativo de que estás sanando ese karma. Si te sales de ello, es que no estás en tu propósito, te agotas, te encuentras mal, empiezan a surgir problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es indicativo, claro, de que no estás en tu lugar. En todos los ámbitos. El más amplio concepto de no estar en tu lugar. Eso es lo que... Pero vamos, es lógico también porque desde el pequeño nos enseñan también unos conceptos absolutamente equivocados del bien y el mal, de lo positivo y lo negativo, porque no existe ese concepto que utilizan y han utilizado desde religiones, o a nivel político, social, lo que sea. Eso no existe, no existe. Todos tenemos y sabemos que tenemos aquí el angelito, el diablillo, el mal, el bien que nos representan siempre ahí, pero simplemente eso es realmente la dualidad jugando con nosotros. Nuestra mente dual, que está ahí, pero si tú la llevas absolutamente y no te fías de esa manipulación de conceptos que ha habido a lo largo del tiempo y de la historia, comprenderás que no es bueno ni malo. Simplemente son aspectos necesarios y además aspectos necesarios en el universo. Es tu forma de aprender. Por eso el karma lo representa muy bien, porque mucha gente que tenga ya entendimiento de todo esto, por ejemplo, sabe que en una vida, por ejemplo, tú has podido ser un esclavo y en otro luego puedes haber sido tú el esclavista. Ese es el concepto dual que da la vuelta para que haga un justo equilibrio. Y entre medias todos los aspectos posibles de esos dos extremos. ¿Para qué? Para que tú aprendas a vivir todo lo referente, por ejemplo, a lo que es la libertad, o a quitarla, a no tenerla, y vas a vivir todos esos conceptos. Lo mismo con el amor, lo mismo con el sufrimiento. Y entonces así es el aprendizaje perfecto. Todos los matices. ¿De acuerdo? Por eso hemos bajado aquí. Desde esa unidad hemos bajado aquí y aceptamos ese concepto dual porque si no aprenderíamos absolutamente nunca nada. El propósito es separar esa separación para que haya un aprendizaje. Claro, si no la vida de color de rosa, de hecho ya ni bajamos, nos quedamos arriba, ¿para qué bajar? Claro. Ahí es cuando ya no existe la dualidad, exactamente. Ya, exacto, cuando nos quitamos el karma, que también es importante, hay personas que a lo mejor no saben lo que es el karma. El karma es cualquier pensamiento, palabra o acción que se ha efectuado de forma consciente, es decir, que aún a sabiendas, ¿vale? Lo has hecho. Sobre todo porque pensamientos evidentemente hay que modificarlos, pero si tú dejas esos pensamientos intrusivos, que diríamos negativos, ¿no? Eso también es energía y al final lo acabarás diciendo, emitiendo. ¿Por qué? Porque están alojándose en tu cabeza. Esto es muy importante, ¿no? Seleccionar y enseguida que venga algo que no vibramos, enseguida limpiarlo, sanarlo, decir, esto no es mío y poner lo que sí, en positivo, siempre en positivo. Lo que hay ahora... Perdón. No, continúa. Ya concluyo. El karma es eso, ¿no? En esta vida o en otras, sobre todo en otras, por eso nacemos en esta, para seguir con esa limpieza y sanación. Lo que quiero comentar simplemente que ahora tenemos una oportunidad única, en este proceso de ascensión, única que nunca se ha realizado, nunca se ha dado esto, de poder sanar no solo karmas anteriores, sino actuales, todo en su conjunto, y trabajarlo y liberarlo. Eso nunca se pudo hacer de esa manera
hasta que ha llegado este momento de ascensión. Nunca antes se pudo trabajar de esa forma y de esa rapidez. Y en ese tiempo se nos permite a todos los que trabajamos con esto, actuar sobre eso. Entonces, es el mejor de los momentos realmente para el ser humano, de los que hemos vivido y de nuestra existencia. Sí, además, Óscar, bueno, no sé si se puede decir, pero sí, Óscar está muy conectado, es un ser muy conectado y que sus terapias son suyas, es decir, las ha canalizado y se les han dado a Óscar. Entonces, es muy importante a nivel profundo, cuántico, sanador y, como bien comentaba la compañera, sanar esos karmas, que ahora está diciendo muy bien Óscar, que ahora es posible. Desde luego, ahora es el tiempo. Eso, en la era dorada, estamos ahí. Es hermosísimo esto. Quería comentar un poquito también a la gente para que reconozca esta dualidad. Pues una forma de la que más común que hemos visto siempre es a través de simbologías, etcétera, y una de las más comunes es el yin y el yang. El yin y el yang representa perfectamente y tiene miles y miles de años esa sabiduría. Todos tenemos el concepto del símbolo, ¿de acuerdo? Y cómo se representan esas dos energías que precisamente están absolutamente alineadas, en equilibrio, en igualdad. Tienen la misma proporción y luego, si se fijan, parece así como si fuera un pececito o eso indica el movimiento. Realmente, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre todo está en movimiento. No hay nada parado en este universo, jamás. Lo que pasa es que si está a una frecuencia determinada, parece, pero todas las materias, todo lo que existe, todo lo material y no material, está en frecuencia y en vibración y en movimiento. Está precisamente moviéndose entre esas dos dualidades, que representan el yin y el yang, que es movimiento y quietud, aparentemente, pero todo es movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, una está integrada perfectamente con la otra, y de hecho una, veréis que tiene un puntito de un color diferente y la otra de otro, porque quiere decir precisamente esa unión. O sea, no solo es que las dos estén equilibradas, sino están integradas la una en la otra. No existe una sin la otra. Eso no, en este universo no es así. Entonces, viven en comunión, en igualdad, y luego integradas la una con la otra. Y quiere decir que de una se puede pasar a la otra también. Si os fijáis alguna vez, aparte que indica este ciclo de vida, que está presente en todo, en la naturaleza, en todo muere, vive, nosotros igual, exactamente igual, en nuestra energía igual. Pero realmente es una representación que poca gente, bueno, alguna gente sabe, pero es realmente un toroide. Realmente es un toroide, como nuestros chakras, etcétera, o como la representación del Big Bang o lo que sea. ¿Sabéis lo que es el toroide? Como una forma de donus que sube por arriba, se retroalimenta, baja. Eso, los campos magnéticos o electromagnéticos tienen esa forma, ¿de acuerdo? Y realmente la representación de eso, que esta gente ya lo sabía hace miles y miles de años. Cómo funcionaba todo el universo. Y nuestro cuerpo, también en el aspecto de salud, y nuestra mente y todo, trabaja así. Todo absolutamente. Si nos fijamos, ese cerebro que es dual, cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, estamos midiendo ese campo electromagnético. Por lo tanto, todo lo que tiene un campo electromagnético tiene un toroide. Nuestro corazón también le tiene. Por eso es tan importante las dos partes básicas que tienen este toroide, que es nuestro cerebro y nuestro corazón. Porque emiten y reciben. Entonces, lo que tú eres, lo emites y lo creas. Y el yin y el yang representa precisamente ese toroide. Y esa búsqueda del equilibrio que está presente en todo. La naturaleza lo hace por sí misma. De forma natural ya lo hace. Los ciclos, incluso los ciclos primavera, verano, otoño, invierno, va cambiando. Todo eso está representado en todo. Esto lo vieron los orientales y todas las culturas antiguas, y lo vieron, y esotéricas, y lo vieron y tomaron nota de ello y fijaron que en el cuerpo funciona exactamente igual. Totalmente. Mira, nos comenta Chonika Coaching. Mi mal karma acaba conmigo. Gracias al reset y la bioprogramación no siento dolor ni físico ni energético, y además Óscar me ha sanado el papiloma. Qué bueno, muy bien. Pues sí, esto del yin y el yang, el fuera y dentro, ¿no? No deja de ser una misma cosa, una misma energía, ¿no? Complementada, es decir, es como, me recuerda mucho a las muñecas estas de las muñecas rusas, que vas sacando una y te encuentras otra y otra, ¿no? Y esto es constante. O sea, realmente no hay nada separado de nada, todos somos todo. Y es así, ¿no? Todos somos somos uno. Y hemos de seguir vibrando en la verdad y en la luz. Y es esa, no hay otro camino, es el que es.
Y ahí está toda sanación, cuando ya te quitas las capas, digamos, ¿no? Las caretas, los trajes, tal, todo fuera, y dices, bueno, pues mira, yo soy así, ¿eh? Y así, y ahí Sí. ya tu vida ya cambia, ya te quitas de tener que hacer papeles para contentar a otras personas, que esto está muy a la orden del día, sobre todo pasadas ya Navidades. Claro, es que esto ya no toca, ¿no? Al final es el yin y el yang, el concepto de trascender eso es no emitir juicio, aceptar. Si hablamos de lo más básico, la forma de simplificarlo es eso. ¿De acuerdo? Totalmente. Quería darles unos Qué pequeños bueno. apéndices de lo que es el yin y el yang, sobre todo en medicina tradicional, o para que en los aspectos de su vida la gente supiera que con qué tiene más o menos connotación. El yin, por ejemplo, siempre lo connotan con algo negativo, pero vuelvo a decir, negativo como polaridad, no como valoración. ¿Eh? Claro, energía negativa es decir, pasiva, hacia adentro. Exactamente. Muy bien. Negativo, como incluso cuando hablamos de cables, en la que sepa de electricidad, el polo negativo. ¿De acuerdo? Una Claro. batería, polo negativo. Entonces, precisamente, forma parte de la polaridad negativa, se asocia siempre al lado femenino, en sus manifestaciones en la parte femenina, representa la Tierra, cuando hablemos de la Tierra, sería absolutamente yin, y con todos los elementos que compongan o que tengan asociación a la Tierra, a la oscuridad como tal, a lo interno, a la pasividad, o sea, dentro de lo que hablamos que todo está en movimiento, pero sería la parte más pasiva, la más, vamos a decir, la que menos implica movimiento. Hablaría del aparato reproductivo, en este caso de la mujer, por supuesto, porque es interno, ¿de acuerdo? Hablaría de la luna, como tú has hablado antes, a nivel astrológico, frío, húmedo, eso serían connotaciones, habría muchas más. Pero bueno, para que la gente tenga una pequeña idea de cuando se está hablando de este tipo de energías, porque están manifestadas en nuestro cuerpo, ¿eh? En medicina tradicional china, luego todos los órganos, todos los sistemas, todos los meridianos, incluso los que no se habla mucho, pero los propios chakras tienen polaridad. Pero no se comenta, pero la tienen, es un toroide, por lo tanto tiene polaridad. Por eso se produce ese movimiento energético de subida, bajada, porque está viajando como viaja con la corriente en un circuito, baja, viaja de un polo al otro. Y esto de los chakras, disculpa que haga un inciso, es muy importante tenerlos equilibrados. Que esto es, cuando es como una flor que mengua, ¿no? La flor hay que regarla para que no mengue, pues los chakras igual, estupendo. Sí. Y ahora quería dar un poquito la connotación de lo que sería el yang, ¿de acuerdo? Que es la polaridad positiva, si hablamos de eléctrico, electromagnético, etcétera, como queremos llamar, pero bueno, esa polaridad positivo. Vuelvo a decir, no mentalidad positiva, no hablamos de eso, no hablamos del juicio. Vuelvo a decir solo como aspecto de polaridad. Representaría la parte masculina, el cielo, ¿de acuerdo? Si el otro es la tierra, este es el cielo. Por lo tanto, ya sabemos cuando estamos hablando espiritualmente de conectar tierra y cielo, que es cada aspecto, perfectamente. Representa la luz, a lo otro que igual que era la oscuridad, esto representa la luz, la actividad y el movimiento. O sea, esos aspectos ya tienen que ver con esto, con el movimiento. También ahí podemos saber, como hablan de medicina tradicional china, cuando hablan de aspectos yin, aspectos yang, incluso la acupuntura, ya sabemos a qué se están refiriendo. Tendrían que ver con el aparato reproductivo externo, por lo tanto masculino, por eso es externo, absolutamente. Con el sol, como tú antes hablabas, luna-sol, en este caso sería el sol. Con el calor, por supuesto, con lo seco, con todo lo que representa el sol y el calor. ¿De acuerdo? Esas serían unas pequeñas bases para que la gente supiera reconocer. Estupendo, muchas gracias, Óscar. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, la polaridad y dualidad, y a veces me gusta mucho, hay una frase que dicen mucho, los opuestos se atraen. Pero es por eso, por una misión de aprendizaje, porque venimos a eso. Entonces, claro, nuestra energía ya se conecta con ese aprendizaje, ¿no? Y lo busca, y luego lo experimentamos. Hay personas que lo experimentan y dicen, ostras, otra vez, claro, porque no lo has aprendido. Lo van a poner todo cada vez que puedan. El universo ya sabéis que no gasta su energía en balde y lo aprovecha muy bien. Es muy importante. Dime, Óscar. Mucha gente que me venía ahora mismo, que mucha gente que está perdida, muchas veces, o que siente que está fuera de su lugar, o cuando ha llegado aquí, desde pequeño, sobre todo gente que tenga mucha sensibilidad y se sienta esa sensación de desconexión, es precisamente porque ha elegido al venir aquí generar esa dualidad o conectarse con esa dualidad. Por eso se siente desconectado, porque en principio nosotros somos seres que pertenecemos a un origen que estamos unificados, estamos integrados en una única energía.
Entonces, al separarte de esa energía, tienes la sensación de separación, por un lado, y segundo, en esa dualidad es como si te hubieran dividido a ti en dos. Y encima eso produce un conflicto en ti. O sea, que imagínate cuando venimos aquí, la que tenemos que soportar. ¿De acuerdo? Por eso hay que ponerse en paz con esos términos, entender por qué sucede, y entonces inmediatamente ya hay un entendimiento. Y ya Muy puedes importante. ponerte en un trabajo. Exacto, exacto. El entendimiento, la apertura, no cerrarnos, que esto es muy importante, no cerrarse y abrirse, porque si no, ahí sí que ya es muy complicado. El tema del aprendizaje, el tema de... se hace más duro. Los retos son más potentes, son más duros. Y muy importante también el karma tiene que ver con una misión y un reto de perdón, de amor, ¿vale? De amor, perdón. Entonces se sana muchas veces con el perdón. Vibrar o conectar con el perdón. Hay personas que les cuesta mucho conectarse con el amor o con el perdón, pues lo que deben de hacer sería verbalizar la palabra del perdón, porque ahí cuanto más lo verbalicen, repetir perdón, perdón, perdón constantemente a lo largo de su vida, esto le ayuda muchísimo a esa persona que ve que le cuesta avanzar o que tiene mucho karma, que dices no tiro hacia adelante o la vida parece que no me ayuda o que, ¿vale? Es todo esto el tema del karma, muy importante el perdón. Insistir muchísimo en repetir el perdón, porque al final sí que se va abriendo y se va conectando con la energía del amor a través del perdón. Sí, esa energía en unidad es básicamente amor. Amor, perdón y no juicio. Entonces nosotros en ese camino luego de esta dualidad otra vez a la fuente, al lugar de nuestro de origen, parte de integrar esas dos energías. Que si quieres en otro próximo directo, por ejemplo, podría ser perfecto trabajar y hablar de ese concepto de volver a unir esas dos energías y cómo a través de no solo la dualidad pasa a ser una trinidad, y de esa trinidad estaríamos ya hablando de ese viaje hacia la unidad. Me parece estupendo. Las personas almitas conectadas, ¿qué os parecería tratar este tema el próximo en vivo? Ya lo podéis dejar en comentarios o por aquí en el chat del en vivo. Pues sí, así es. Interesantísimo este tema, la verdad. Podríamos estar hablando bastante tiempo más. No sé si tenías un ejercicio por ahí, Óscar. Sí, vamos a hacer un ejercicio precisamente ¿Sí? para que la gente comprenda cómo esta dualidad puede afectar para bien y para mal en nuestra vida, cómo nos condiciona y todo lo que nos han enseñado y todo cómo manipula nuestra mente realmente. Y luego vamos a mostrar que esto, por supuesto, depende absolutamente del observador. Y vamos a enseñarles que no hay bueno ni malo y que todo en ellos mismos parte del juicio. Y como luego ese juicio muchas veces son programaciones y no se pueden resolver como tal, porque es una programación, entonces no podemos salir de nuestra programación, entenderán, y luego si quieres les hablas de qué dos opciones nosotros planteamos para que salgan de eso, porque nosotros les podemos ayudar a salir de ese juicio, a salir de ese, vamos a decir, a volver a estar unidos e integrar esas dos energías. ¿De acuerdo? Vamos a primero, como siempre, vamos a hacer un ejercicio rápido para que simplemente la gente, incluso que no lo conoce, vea simplemente cómo lo positivo en principio nos fortalece y lo negativo en principio nos debilita. Y con eso ya tenemos un punto de partida. Entonces cerramos los ojos, cerráis los ojos y pensáis en algo, como siempre hemos hecho, muy positivo, lo mejor momento de nuestra vida. Abrimos los ojos y con este ejercicio que hemos hecho siempre del OK, los dos dedos entrelazados, fuerte, yema con yema, yema con yema, mantenemos eso positivo en nuestra mente y hacemos el gesto de separarlo y veremos que hay una bastante fortaleza o una gran fortaleza. ¿De acuerdo? A no ser que haya gente que tenga problemas con esta musculatura, que también se puede hacer a través de otras cosas, pero ya eso os enseñaría en otra cosa, en otro momento. ¿De acuerdo? Entonces veis que fortalece. Porque no solo es que mantiene, sino si nos damos cuenta, fortalece. Nos sentimos fuertes. Vamos a pensar en lo más negativo que nos haya pasado en esta vida. El momento más duro que recordemos, del tipo que sea, lo que queramos. Seguimos pensando en ello, abrimos nuestros ojos, pero seguimos pensando en ello. Juntamos los dedos exactamente igual.
haciendo ok, ok, para que nos entendamos así. Bueno, la gente me ve, pero entrelazados. Y hacer el mismo ejercicio y veréis lo que pasa. Exactamente, nos debilita. Nos debilita físico, como hablaba antes y preguntaba la gente, energético. Esa persona está en alguna situación física, mental o etcétera que le debilita. Por eso día a día se le va yendo la fuerza. Y se le va yendo la fuerza en particular en alguna parte del cuerpo en particular más que en otras. Y esa a la larga produce bloqueos y eso a la larga produce síntomas. Vamos a llamarlos síntomas. Ya nos entendemos. Y con más años, más cosas, síntomas más profundos, vamos a decir. Ya me entiende todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eliminas eso, dejará de debilitarse esa zona. Ahora ya tenemos un juicio, o sea, un aspecto de entender y buscar qué es positivo como fortalece, qué es negativo como debilita. ¿Vale? Y ahora os voy a poner un ejercicio para ver lo que hace vuestra mente ante esto. Entonces, el primer ejercicio, si queréis es que cerréis los ojos, porque va a ser mucho mejor primero visualizar eso, y me vais a imaginar estos aspectos que yo os digo. Vais a visualizar una situación en la cual veis a una persona que en principio es agradable, un padre de familia normal, por ejemplo. Y le estáis viendo en la calle, vosotros estáis en la calle y le veis pasar por ahí y de repente, sin mediar palabra, delante vuestro asesina a una persona que está en la calle, con una pistola, con un arma. Y no solo eso, delante vuestro le remata, le dispara otra vez, para asegurarse de que está muerto. Quiero que mantengáis esto en vuestra mente. Y ahora abráis los ojos, intentando mantener todavía esa idea, que os ha sorprendido lo que os he dicho, y mirad lo que pasa cuando hacéis esto con los dedos. Juntáis los dedos y mirad lo que emite vuestro juicio. ¿Hacerlo? Os debilita porque veis que además que es algo negativo, malo, deshonesto, como lo queréis llamar, y entonces os debilita precisamente porque es acto de mi juicio, a mi juicio es algo absolutamente malo. ¿Verdad? Terrible. Perfecto. Entonces lo terrible, lo malo, con mi juicio, me debilita, por supuesto. Como antes hemos visto algún aspecto negativo, me debilita. Vale, pues vamos a hacer la prueba. Cerráis los ojos. Y vamos a ver la misma situación que antes. La misma, exactamente. Pero ahora os voy a meter alguna cosita más, algún dato más que no sabíamos. Ahora sabemos más datos. Sabemos que ese padre de familia que ha hecho ese acto era realmente un policía. Un policía con una carrera excepcional. Un ejemplo. Y que acababa de disparar a un asesino que estaba a punto de entrar a un colegio con un arma para matar a todos los niños. Y que gracias a esta acción de esta persona, todos los niños se han salvado. Quiero que, teniendo ese gesto de lo que sabéis que ha sucedido y de lo que se ha podido evitar, me hagáis el gesto, otra vez, abrir los ojos y hacéis el gesto de separar ante este acto. ¿Qué pasa? Está fuerte. ¿Por qué? Si era la misma persona, el mismo hecho, solo depende de mi juicio y de mi mente. Hablábamos de alguien que había tomado una acción y había matado a alguien. Nuestro juicio condiciona absolutamente, según esté en una polaridad u otra, absolutamente el resultado. Aquí tenéis un ejemplo práctico y absoluto y físico de lo que estábamos hablando. Para luego que digan que nosotros no somos seres creadoras y creadores. Que cuando me hablan del futuro me hace gracia, ¿no? Las personas que ven vídeos del futuro. Y dices, madre mía, si lo estás construyendo tú. Claro. Imagínate que tú tienes un juicio sobre algo, sobre alguien, que puede ser como esto. No sabes todo el contexto de todo lo que conlleva. Por ejemplo, si es un aspecto kármico, no sabes que eso es para tu bien. Y bajo ese juicio te está torturando esa situación, precisamente porque no hay una visión externa de la situación. Eso es a lo que nosotros te ayudamos. Y lo que nosotros te podemos ayudar. Perdón, nos comparte San Boiro, pero sigue sin gustarme el hecho. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, claro, ¿no? Claro. He pensado en otra solución, que por ejemplo, pedir refuerzos y que el hombre no muera a nadie. Pero claro, bueno, es un ejemplo aquí llevamos a los extremos, precisamente. Exacto, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos, digamos, en esa tesitura de que no... Bueno, hay personas que, claro, siempre hay opción, ¿no? Mejor antes que morir. Nadie, pues...
Pero Hablamos bueno. de solo un ejemplo y un ejemplo extremo. De Hablamos hecho, de la dualidad en sus dos extremos. de hecho, bueno, yo he de decir que sé los estudios que se imparten para el tema de ser Mossos d'Esquadra porque quería estudiar hace tiempo pero claro, luego te das cuenta de la realidad que no es lo que tú sientes, ¿no? Que es la justicia real, el ayudar a las personas realmente y todo lo que es real. Y luego te das cuenta de que no. Entonces, claro, yo iba a estudiar y no estudié, porque no quería ser algo que en un principio quería, pero luego la realidad de los hechos era otra cosa, que no era lo que se vendía. Entonces, una asignatura que no está y que debería es el tema de la psicología, sobre todo incluso de hipnotizar. O sea, tú puedes hipnotizar con las palabras, con la voz, o sea, bueno, todo lo que es en el ámbito de la psicología, ¿no? Que no está, incluso en el ámbito médico lo mismo, ¿eh? Para dar un psicólogo o psicóloga, madre mía, tela, incluso a veces son inexistentes, dicen que no hay directamente, o sea, imagínate, ¿no? El sistema, lo que es. Sí, donde está muy presente, y es ahí donde la gente no lo concibe, es en los medios de comunicación, en la política, etcétera, etcétera. Ahí tienen realmente, y he conocido yo personalmente, a grandes expertos que se dedican a eso, a que cada palabra, cada gesto esté absolutamente medido para condicionar a la gente. Eso sí que es una realidad. El mensaje que llega, consciente o no consciente, subliminar, es increíble. Si la gente supiera lo que hay detrás, ahí lo dejo. Totalmente. Así lo Por has eso es dicho, tal importante cual. tener esas herramientas o tener tu propio juicio. ¿De acuerdo? Mm. Eso es lo importante. Y darte Eso. cuenta de dónde tú tienes que estar para manifestar lo que tú quieres. Y sobre todo este tema, ¿no? De la intuición, que es realmente la canalización y que es conectarte con algo que no sabes por qué, pero hay algo de ahí, con el tema político, estoy centrada en eso, ¿no? El tema de los políticos, que para las personas que todavía no están despiertas, ¿no? Estás viendo a un ser que habla bajito, que se mueve poco a poco, o sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya sabrán quién es la persona, no me gusta dar nombres, que no me gusta dar fuerza. Entonces, bueno, pues siempre hay algo ahí, la intuición, que dices, bueno, sí, pero hay algo ahí que no me acaba a mí de entrar esa persona. Hay algo ahí que no me acaba a mí de resonar. Y fíjate que no, que es un buen hombre, que se ve majo, que se ve que habla bien, que se ve que es paciente, que se le ve buena gente, que se le ve que escucha, parece que escuche, ¿no? Pero es lo que tú decías, ¿vale? Entonces es muy importante el sexto sentido, muy importante ir más allá de las palabras, como digo yo, el bla, bla, que es cansino ya, bla, bla, porque ahí hay Son mucho... expertos en engaño. Son expertos en engaño. De hecho, contratan a grandes expertos para producir eso. Entonces, cada palabra, cada todo está medido, cada gesto, todo lo que sale en publicidad al día de hoy. Me hace mucha gracia cuando sale por una publicidad veraz, no sé qué, estamos ahí absolutamente controlando para que todo sea perfecto. Es increíble el nivel de cinismo. Con lo que nos están mostrando a nuestros hijos en estos tiempos, lo que están mostrando en televisión y medios es vergonzoso, es poco, es decir, vergonzoso. Eso, pues sí, fíjate, la polaridad, dualidad ya se está derivando. Volvamos al centro. Vamos al centro, sí que esto, bueno, hay que, como decíamos, tomar decisiones en nuestras vidas para realmente vibrar alto. Esa es el kit de la cuestión es ese. Efectivamente. Ahí es donde, por ejemplo, nosotros te ofrecemos todo eso, las sesiones personales y luego grupales, en las cuales tú vas a poder plantear cualquier duda que tengas sobre esto, cualquier cosa que tú no tengas absolutamente en su centro, cualquier cosa que te preocupe, cualquier cosa que esté en un extremo, o que te haga perder esa energía, como hablamos anteriormente, una persona que habló, que me siento eso, o perdido precisamente, o agotado, siempre parte de esto. Pero lo primero, claro, es saber localizar dónde está mi fuga energética, dónde, y siempre parte de que no va a estar en el equilibrio, va a estar en un extremo de esa dualidad. ¿De acuerdo? Sin ese entendimiento es imposible llegar a compensar esa energía. Primero hay que tener un entendimiento. ¿De dónde está esa fuga? ¿De dónde pierdo yo mi energía? ¿De dónde pierdo yo? Mi vida se está perdiendo, se está desviando de mi aprendizaje.
Muy interesantes, totalmente. Pues mira, Óscar, antes de finalizar el en vivo, bueno, si quieres añadir algo más, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ha sido hermosísimo esta colaboración. Seguro que también las almitas que estáis por aquí, ¿verdad?, que os ha servido. Y lo más importante también, comentaros que todavía hay plazas disponibles para el taller mensual de ascensión a la quinta dimensión, ¿vale? Para comenzarlo. Muy importante que lo sepáis. Cuando esté el grupo, comenzamos. Por otro lado, también tenemos sesiones individuales que dentro de poquito ya, ¿verdad, Sheila? Tenemos sesión con ella, Óscar y yo desde los campos de la psicología, astrología, numerología, y Óscar, evidentemente, pues desde el inconsciente, que esto es lo más grande, y con estas canalizaciones que tiene para potenciaros y para realmente obtener hechos. Yo os lo digo que, bueno, son hechos con Óscar, entonces realmente esto es lo más grande. Tenéis una oportunidad de oro para realmente, pues, incluso sin saberlo, sin tener el conocimiento, con Óscar, trabajáis desde el inconsciente, no hace falta que lo hagáis consciente y ya sois sanadas y sanados con las sesiones. Vale, os invito en la página web yasminalopezlabrador.com a reservar, siempre cita previa, eso es importante decir. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos por formar parte. Muchas gracias, Óscar, cómo no. A ti y a todos vosotros por vernos. Y nos vemos bien pronto. Bendiciones infinitas. Hasta pronto. Gracias.